capítulo 1 de primer libro de Samuel. Versículo 21. ¿Listo? Mire bien, allí dice: después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré. Será presentado delante de Jehová y se quedará ya para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Aquí estamos ante un relato sumamente antiguo. Muchas cosas no compaginan con lo que es nuestra cultura, nuestras costumbres o nuestra cosmovisión actual. Pero es una historia que nos trae o ha traído a través del tiempo una lección, una enseñanza para todo el pueblo de Dios. Y es de eso lo que vamos a hablar esta mañana. Permítanme hacer una reflexión más. Hace 8 días hicimos una. Permítanme hacer una reflexión más sobre este tema de padres e hijos. Y quiero esta mañana hablarles de esta historia desde la perspectiva de los contrastes que encontramos en ella. Por eso quiero hablarles esta mañana de una historia de contrastes. Una historia de contrastes. Un contraste es algo en el que se comparan 2 cosas para ver sus absolutas diferencias entre la una y la otra. Por ejemplo, el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, el escritor dice: mejor es comer legumbres en casa de pobres, dice el escritor de los Proverbios. Mejor es comer legumbres en casa de pobres que voy engordado en una casa llena de odio. Un contraste. Entonces, el que lee algo o un texto como esos, al ver ese contraste, si puede discernir ese contraste, tiene que reflexionar, tiene que meditar, tiene que decidir qué es mejor, cuál de las cosas es mejor. Y eso es lo que está implícito en las historias de contrastes. Nosotros encontramos muchas historias de contrastes en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una historia de contrastes. Así que las historias de contrastes nos confrontan con lo que es correcto y lo que es incorrecto, con lo que es verdadero y lo que es falso,
con lo que es verdaderamente útil o con lo que es inútil, con lo que debemos retener o con lo que debemos desechar, para decidir de qué lado nosotros ubicarnos. Hace unos meses nosotros conocimos una historia lamentable, triste, impactante y yo diría escalofriante, como fue la masacre de una familia completa en la ciudad de Aguachica. Nunca a nadie, a ninguno de nosotros, nos hubiera pasado ni nos pasará por la cabeza algo así. Pero tristemente sufrió. Y quienes formamos parte del ministerio pastoral en alguna iglesia, lo hemos sentido, hemos vivido eso en cierta manera en carne propia y nos ha dolido. Eso fue muy triste y sigue siéndolo. Pero entre todas las cosas que formaron parte de ese caso, yo recuerdo que leí y escuché acerca de un personaje que en cierta forma fue como el comienzo, el detonante de toda la situación que terminó en la masacre de la familia. Un hombre que no recuerdo su nombre, pero tenía un alias, el Calvo. ¿Recuerdan al Calvo? Resulta que el Calvo desde muy joven, él asistía a la iglesia del pastor que fue asesinado con su familia. Él asistía a la iglesia desde muy jovencito. Y el pastor le había ayudado mucho, había ministrado mucho en la vida de él. Y creo que él asistía con la familia a la iglesia. Y el pastor se hizo muy amigo de él desde niño. Él le cogió mucha confianza y mucho afecto al pastor. Pero con el tiempo él creció, llegó a la juventud. Entonces, desafortunadamente, llegó un momento en que Dios, iglesia, culto, Biblia, simplemente fue hecho a un lado. Entonces él tomó sus propias decisiones, su propio camino, hasta convertirse en un narcotraficante que desafortunadamente terminó como terminó. Piense usted en esto. La historia de Elí es antigua, muy antigua, pero al mismo tiempo es una historia moderna, porque la vemos reflejada todavía en casos como de este hombre que tenía el alias del Calvo y muchos otros que vemos constantemente en el diario devenir de la vida. La historia de Elí, el sacerdote de Silo, así se llamaba la ciudad, donde había un santuario especial donde se adoraba a Dios. Y Elí era el sacerdote que dirigía ese santuario. Pero es una historia trágica. La historia de Elí es una historia trágica. La narrativa aquí en primera de Samuel nos dice que él tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fineés. Tenía 2 hijos y según el versículo 3 del capítulo 1, esos 2 hijos eran sacerdotes de Jehová. Eran sacerdotes. Supuestamente servían a Dios. Supuestamente seguían los pasos de su padre. Y seguramente Elí los había encaminado en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque los padres siempre están orientados a encaminar a sus hijos en su cosmovisión de vida. De alguna manera los padres a veces nos dejan el legado del oficio, de la profesión, y si no eso, nos dejan el legado de su manera de pensar y de su manera de ver la vida. Pero algo nos dejan, o mucho nos dejan. Si seguimos un poco la pista, vamos a meternos un poco en la historia de Elí y sus hijos. Y si seguimos la pista, nos encontramos con la desconcertante noticia de que estos 2 hijos de Elí no eran precisamente lo que se esperaría de ellos. Al contrario, dice en el versículo 12 del capítulo 2 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes, eran impíos y no tenían ningún conocimiento de Dios.
La palabra hebrea para impío es una palabra muy fuerte. Es una palabra que significa estar bajo un poder maligno. Esos eran los hijos de Elí y eran sacerdotes. Y en el capítulo 2, en el versículo 13, nos dice lo que hacían. ¿Qué hacían esos sacerdotes? Se supone que ellos debían ayudar a la gente a presentar sus sacrificios a Dios. Según la ley de Moisés, cuando una persona pecaba, sentía pecado, sentía culpa, entonces tomaba algún tipo de sacrificio, un cordero o un par de palomas, el que menos tenía, o el que más tenía llevaba una vaca, una res, para ofrecer un sacrificio a Dios. Pero la carne de esos animales no se menospreciaba. No, en ese tiempo, allá en Silo, esa carne era utilizada para alimentar al cuerpo de sacerdotes y ayudantes que servían en el santuario y a sus familias. Entonces esa carne se utilizaba para repartirla entre los sacerdotes. Y el libro de Levítico tenía estipuladas unas condiciones y una manera como esa carne debía ser distribuida. Pero los hijos de Elí pasaron por alto las instrucciones del libro de Levítico y comenzaron a apoderarse de la carne de una manera inadecuada, de una manera indebida. En otras palabras, resultaron robando la carne con la cual ellos la tomaban. Mandaban a su criado allá donde estaban ofreciendo los sacrificios y les decían: tráiganme la mejor carne, tráiganos la mejor carne. Y los criados iban y traían la carne y ellos tenían montado un cartel de la carne. Esos eran los hijos de Elí y eran sacerdotes. Pero surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? Las cosas realmente se habían salido de control. No hay nada más lamentable que cuando un hijo, una hija, se sale de nuestro control, se nos sale de las manos. Y los hijos de Elí se habían salido de control. Estos hijos de Elí iban en un camino de decadencia espiritual, moral, y estaban llevando a la decadencia a todo el resto de la sociedad. Ellos iban en un camino de decadencia y también en un camino de perdición. Y desafortunadamente Elí, el papá, iba por el mismo camino. Lo más sorprendente es que, siguiendo la narrativa, el texto nos dice que Elí sabía lo que sus hijos eran. Elí tenía conocimiento de lo que sus hijos hacían. Él lo sabía. Y en el versículo 22, aquí en el capítulo 2, dice que Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces ¿qué hizo Elí? Habló con sus hijos. Miren lo que les dijo: hijos, ¿ustedes por qué hacen cosas semejantes? Yo oigo hablar a todo este pueblo de su mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca, y subrayo esto, si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Elí habló con sus hijos, pero ¿saben? La actitud de sus hijos fue: oigan a mi papá. Oigan a mi papá. Papá, ¿usted cómo nos va a venir a salir con eso ahora, a estas alturas de la vida? Nosotros somos personas independientes, tenemos una manera creativa de pensar, y eso de los sacrificios
ya eso nosotros no lo vamos a hacer siguiendo el orden antiguo, las cosas antiguas pasaron. Estamos en tiempos modernos. Ahora las cosas se hacen de otra manera. Lo que para usted quizás por allá en el pasado era inmoral o era pecado, no, ahora eso es visto desde otra perspectiva y eso está bien, según la libertad de cada persona, según la manera de pensar de cada persona. Ay, papá, no nos venga con eso. Nosotros somos ya lo suficientemente creciditos como para que usted venga a querer llamarnos la atención. Y dice el texto, pero ellos no oyeron la voz de su padre. La razón, ellos habían llegado a una instancia, ojo con esto, habían llegado a una instancia en la que se consideraban independientes y dueños de sus actos. ¿Y saben por qué? Porque ellos habían ido más allá de los límites en que pudiera alguien hacer algo por ellos. Hay instancias en las que aún se les puede hablar a los hijos, ser escuchado, ser acatado, ser respetado y rescatarlos, volverlos al buen camino, hacerlos reflexionar y aún llevarlos de verdad en una relación con Dios por medio de Cristo. Pero hay un momento en que esto ya no parece ser posible. Elí había perdido su autoridad y su poder de influencia sobre sus hijos y por ende había perdido a sus hijos. Literalmente había perdido a sus hijos. En el versículo 25, Elí reconoce eso. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si peca contra Jehová, ¿quién rogará por ellos? Al menos en esta historia, un padre ha perdido a sus hijos. Entonces nos encontramos aquí con dos historias. Nos encontramos con dos historias en esta narrativa. Es interesante observar que aquí se entrelazan dos historias. Y ahí es donde comienza a entrar nuestro concepto de contraste. Dos historias. Una es la de Elcana y Ana. Ellos tienen su propia historia, que el escritor comienza a narrarnos desde el comienzo. Elcana y Ana. Pero también de esa historia de Elcana y Ana surge Samuel, nace Samuel. En medio de una serie de circunstancias un tanto, diría yo, complejas, pero de ahí nace Samuel. Y está la historia de Elí, sus hijos y su descendencia. Pero observen una cosa, mientras que en relación con Samuel se menciona a sus padres, Elcana y Ana, y ambos están ocupados de su hijo, en el caso de Elí, la esposa, la madre de sus hijos, no se menciona, no aparece por ningún lado. Es Elí el que lleva la rienda de la vida de sus hijos. Y es muy extraño para ese tiempo que hubiera personas como Elcana que sabe actuar en concordancia con su esposa para definir, para encaminar el futuro de su hijo. En una historia como estas, o en la primera historia, todo está viniéndose abajo. Todo está viniéndose cuesta abajo, en un inevitable colapso espiritual y moral. Pero en la otra historia, a pesar de las dificultades de Elcana y Ana, que eso ya es otra historia en cierta forma, pero a pesar de las dificultades, todo parece ir en ascenso. Todo parece ir en ascenso. Llegó un momento en que Ana, en medio de su depresión por no poder tener hijos y ante el ataque de la otra esposa que Elcana tenía, ella se deprimió a tal punto que se vino abajo. Pero desde el fondo Ana surgió, Dios la levantó y le concedió lo que ella le estaba pidiendo, un hijo.
Entonces esta es una historia de contrastes. Permítanme señalar algunos de los contrastes que encontramos en esta historia. Como decimos, estaba Elcana y Ana, que eran unos padres responsables. Pero estaba Elí, un padre descuidado. Un padre terriblemente descuidado y absorbido en su sacerdocio, al punto de que los hijos se le salieron de las manos. Otro contraste que encontramos es el de las funciones sacerdotales de los hijos de Elí. Sí, los hijos de Elí estaban ahí, involucrados en las cosas de Dios. Estaban involucrados en los sacrificios y los ritos que se ofrecían a Dios. Claro, ellos estaban involucrados en eso, ¿ya? Pero al mismo tiempo que ellos ejercían su, entre comillas, sacerdocio, dice que también cuando su sacerdocio cesaba y en los tiempos de descanso, se iban a acostarse con las mujeres que servían en el santuario. Imagínense ese tipo de ambiente. Pero eso eran los hijos de Elí. Ellos desarrollaron una vida, entre comillas, religiosa que venía en un terrible decaimiento, porque estaban haciendo cosas completamente contrarias a lo que enseñaba la ley de Dios. Pero eso contrasta grandemente con el ascenso de Samuel. Samuel nace como la promesa cumplida por parte de Dios a Ana. Samuel nace, y desde el momento en que Samuel nace, Samuel comienza a ascender. Ana dice que vino delante del sacerdote Elí y le dijo: yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por tanto, yo voy a entregar mi hijo a Jehová, voy a dar mi hijo para Jehová, voy a consagrar mi hijo a Dios. Entonces hay un contraste sumamente marcado allí entre esas dos actitudes. Otro contraste que encontramos nosotros aquí es el de las expresiones. Miren en el versículo 35, por favor, del capítulo 2, mírenlo ahí en su Biblia, en el versículo 35. Dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y mis deseos, le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esa expresión contrasta con aquello de Dios había resuelto hacer morir a los hijos de Elí. Los hijos de Elí estaban, por más duro que parezca, condenados a muerte. Pero Samuel es el nuevo oficio sacerdotal y profético conforme a la voluntad de Dios que está surgiendo, que se está levantando. Y un cuarto contraste: Ana se ocupó de que su hijo sirviera a Dios. Qué linda mamá era Ana. Se ocupó de que su hijo sirviera a Dios. Ella lo dio a luz. Después de que lo dio a luz, ella dijo a su esposo: yo no voy a volver al santuario de Silo por un tiempo. Ellos vivían en una ciudad que se llamaba Ramá, y la distancia era muy grande, y cada año iban a Silo para rendirle culto a Dios, según la forma como yo lo entendía. Entonces Ana dijo: yo no voy a ir a Silo este año, voy a quedarme porque voy a preparar a mi hijo para lo cual Dios me ha puesto en el corazón destinarlo. Así que voy a destetarlo, y una vez que lo haga voy a presentarlo, voy a ir a Silo y lo voy a presentar delante de Dios para que se quede allá para siempre. Ana se tomó el trabajo
previo de preparar a su hijo, prepararlo, tenerlo dispuesto para el momento cuando debiera presentarlo en el santuario de Silo. Miren lo que su esposo le dijo: está bien, haz como mejor te parezca, estoy de acuerdo contigo. Qué magnífico eso, ¿verdad? Elcana, el esposo, le dijo: estoy de acuerdo contigo, hagamos eso, y que cumpla Dios su palabra en la vida de Samuel. Ana se ocupó de que su hijo sirviera a Dios. En cambio, Elí, ahí está el contraste, descuidó a sus hijos hasta la muerte. Elí descuidó a sus hijos hasta la muerte. Hermanos queridos, nuestros hijos siempre estarán abocados a una de esas dos historias. Sus hijos, mis hijos, estarán abocados a una de esas dos historias. Indefectible pueden tomar el camino ancho del mundo. Indefectiblemente pueden tomar el camino ancho del mundo y de la vida, o pueden tomar el camino estrecho y comprometido de seguir a Jesús. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y muchas veces, demasiadas veces, a nosotros como padres se nos hace más fácil, más placentero, más atractivo encaminar a nuestros hijos, nuestros propios hijos, por el camino ancho. Sí, vaya y estudie, vaya y prepárese, vaya y consiga un título, vaya y consiga plata, vaya y cásese con una buena esposa o con un buen esposo, vaya y haga su futuro, vaya, lo encaminamos por la puerta ancha. Pero nunca nos ocupamos de decirle a ese hijo, a esa hija: hijo, también hay un camino angosto, hay una puerta estrecha, que es el que lleva a la verdadera vida, que es el que habrá de llevarnos a la presencia de Dios, en contraste con la puerta ancha y el camino ancho. Y nuestros hijos seguirán ese camino de acuerdo a lo que ellos vean en nosotros y a la orientación que nosotros le demos. De modo que, a la luz de esas dos historias, nosotros nos encontramos ahora con una actitud mortal. Una actitud mortal. La actitud de Elí para con sus hijos no fue la mejor. En realidad no asumió con seriedad el problema de sus hijos. Él no se detuvo a pensar, a meditar: caramba, mis hijos no están bien con Dios. Yo veo que mis hijos tienen un oficio, sí, son sacerdotes, tienen un renombre como sacerdotes, tienen una ocupación como sacerdotes, hasta están consiguiendo plata como sacerdotes. Uy, yo los veo muy bien. Pero Elí no se puso a pensar que más allá de eso, sus hijos estaban perdidos. Uy, mis hijos están camino a la perdición. Mis hijos están bajo el juicio de Dios. Mis hijos están bajo la ira de Dios. Y no han querido escuchar, no quieren arrepentirse. Isaí no se detuvo a pensar en eso, a meditar seriamente en eso. Su hablar fue muy superficial, muy blando, porque nada cambió. Sus hijos le sacaron en cara lo que él trató de decirles. Entonces Dios le hizo a Elí dos advertencias. Ojo, padres y madres, Dios le hizo a Elí dos advertencias. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 27, dice que vino un profeta a hablar con Elí, que aquí se llama un varón de Dios. Y miren lo que ese profeta de parte de Dios le dijo a Elí: así ha dicho Jehová,
¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa del faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara éfod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y sigue diciendo: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos, a quien yo no excluya del servicio de mi altar, será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán el mismo día. Y mientras eso pasaba, un profeta y sacerdote fiel a Dios seguía levantándose, y el pueblo puso sus ojos en él. En el versículo 20 del capítulo 3 dice: todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. El pueblo de Israel en ese tiempo vivía un tiempo de anarquía social, política, espiritual y moral. Fueron muchos años, fueron varios siglos de anarquía, en la que el escritor del libro de los Jueces dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Era un tiempo de anarquía. Pero ¿saben cuál es el punto? Que los hijos de Elí, que se decían sacerdotes, hijos de sacerdotes, tenían como oficio ser sacerdotes, no hicieron nada para encaminar las cosas mejor. Al contrario, se adhirieron, se identificaron, se metieron en la corriente de ese mundo sin Dios. Así que comenzó a caer el poder sacerdotal y comenzó a caer la autoridad sacerdotal, y también junto con eso cayó la familia, y comenzó a caer la sociedad, y comenzó a caer el reino de Israel. Luego los filisteos atacaron a Israel y los vencieron. Y en el capítulo 4, en el versículo 10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda, y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Una hecatombe total. Una hecatombe que comenzó por la mala y descuidada crianza de dos hijos en el hogar por parte de un padre autoritario. Es triste que una familia termine así,
y como consecuencia una nación. Entonces esto nos permite deducir varias cosas y hacernos la pregunta: ¿qué historia termina mejor? En esta historia de contrastes, ¿cuál historia termina mejor? ¿Ya? ¿Cuál historia termina mejor? Las historias no necesariamente terminan como comienzan, pero es muy triste y trágico cuando las historias terminan mal. Pero qué satisfacción tan grande cuando las historias terminan bien. Hermano, hermana, la historia de nuestra vida transcurre. La historia de tu vida sigue transcurriendo. Mi propia historia sigue transcurriendo. La historia de nuestros hijos transcurre, sigue transcurriendo. Y sigue transcurriendo hasta que llegará el día en que nos veremos a las puertas del final. Y muchas veces nos veremos a las puertas de un final inesperado con respecto a nuestros hijos. Demasiados padres han recibido una noticia, una llamada en un momento dado desde la cárcel. Mire, su hijo está aquí porque acaba de cometer un crimen. O tal vez recibe una llamada: mire, le llamamos de aquí de la morgue, tenemos aquí un cuerpo que parece ser el de su hijo, venga a reconocerlo. Como los malhechores crucificados al lado de Jesús. Esos dos hombres llegaron allá por causa de sus hechos y uno de ellos lo reconoció. Nosotros estamos aquí por las cosas malas que hemos hecho en la vida. Afortunadamente él reconoció en Jesús a alguien que no había hecho ningún mal. Saben, hermanos, tal vez el más grande y más importante contraste en relación con esta historia sea vernos nosotros mismos a la luz de estas historias, sea verme yo como padre, como madre, sea verme yo en mi relación con mis hijos, sea ver a mis hijos, sea ver a mi familia. El mayor y más importante contraste sea ver a mi familia en relación con las familias de las que nos habla esta historia. ¿En qué se parece mi familia a la familia de Elí y sus hijos? ¿O en qué se parece mi familia? ¿O en qué me parezco yo como padre o madre a la familia de Elcana y Ana con su hijo Samuel? Aquí en esta historia, ya voy terminando, hay una serie de resonancias, de cosas que resuenan y seguirán resonando como un eco, o como cuando golpeamos un metal que queda tintineando, o como algo a veces nos irrita el oído y nos queda sonando. Aquí encontramos una serie de resonancias. Miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 3. Dijo Jehová a Samuel. Y Samuel debía darle esa noticia a Elí, debía confirmarle esa noticia a Elí. Yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga, le zumbarán ambos oídos. La Nueva Versión Internacional dice: mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos, le quedará resonando en los oídos. Resonancias. Y esas resonancias han venido sonando a través de toda la historia. Y todavía nos hablan a los padres y madres de hoy. Una primera resonancia: los padres no pueden dar por sentado
que si sus hijos están involucrados en cosas de Dios, significa que están con Dios. Es que mi hijo asiste a la iglesia. Es que mi hijo yo lo veo en el culto. Incluso yo veo a mi hijo leyendo la Biblia. Mi hijo casi es pastor. Yo tengo un familiar muy cercano en Medellín. Asiste a una iglesia cristiana, ya no sé si todavía, pero supe que asistía a una iglesia allá en Medellín. Y un día la mamá de él me dijo que ya él era pastor, y yo me alegré. Es pastor, vea, qué bueno. Pero al cabo de un tiempo después me dijo: mi hijo se tuvo que volar. ¿Cómo así que voló su hijo? Porque es que se perdió una plata y mi hijo es el responsable. No podemos dar por sentado de que si nuestros hijos están involucrados en cosas de Dios, eso significa que están con Dios. ¿Me entiende lo que digo? Una segunda resonancia: los padres deben actuar decididamente sobre la vida de sus hijos mientras sea el tiempo para encaminarlos en una relación con Dios. Ana se tomó el trabajo de ocuparse del niño Samuel. Si ella deja que Samuel llegue a la mayoría de edad y ella piensa: no, déjelo que llegue a la mayoría de edad y él decidirá qué quiere hacer con su vida. No, Ana se ocupó previamente del niño Samuel y lo preparó, lo encaminó para que fuera y se quedara en el templo para servir a Dios para siempre. ¿Cómo es que dice el libro de los Proverbios? Enseña al niño su camino y ¿qué? Nunca se apartará de él. Enseña al niño su camino y nunca se apartará de él. Tercera resonancia: los padres deben saber en qué andan sus hijos para corregirlos a tiempo. Al menos mientras tienen autoridad y tienen injerencia en la vida de sus hijos, tienen que saber en qué andan sus hijos. Tienen que saber en qué están orientándose sus hijos en la vida, qué cosas o con qué cosas están soñando, con qué cosas están fantaseando. Tienen que saber hacia dónde o en qué cosas están siendo influidos por la cultura, por el mundo, por los amigos, por las relaciones, por los maestros, por quien quiera que sea. Los padres tienen que saber en qué andan sus hijos para corregirlos a tiempo. Tercera resonancia: los padres deben comprender que sermonear, lo que hizo Elí con sus hijos fue sermonearlos. Sermonear no es suficiente ni efectivo. Más allá de la oración por sus hijos, los padres deben confrontarlos con una decisión por Cristo. Amén, hermanos. Tiene que llegar un momento en que tú, mientras puedes, te sientes con tu hijo, con tu hija, seas de testimonio para ese hijo, para esa hija, de tal forma que tu hijo vea en ti reflejado lo que es la presencia de Cristo, lo que es ser una persona cristiana, y puedas con base en eso sentarte con tu hijo y hablarle de su destino eterno, y hablarle del pecado, y hablarle de un llamado al arrepentimiento, y de hablarle de la necesidad esencial de aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Quinta resonancia: los hijos siempre duplicarán la actitud, las costumbres o el estilo de vida de sus padres. Cuando la vida de los padres está centrada en el Evangelio y no al contrario, el Evangelio, viven el Evangelio por segmentos o por tiempos en sus vidas, entonces los hijos tendrán un ejemplo que seguir.
Ah, pero es que mi papá, él va al culto por allá de vez en cuando. A mi mamá la veo leyendo la Biblia por allá cada vez que está preocupada por algo y se acuerda de Dios, entonces ahí sí busca la Biblia. O mi papá y mi mamá sí, ellos van al culto y son muy activos en la iglesia, pero otra cosa es verlos en la casa. Otra cosa es ver a mi papá en la casa como es, o cómo es mi mamá con mi papá en la casa. Eso es vivir el evangelio por segmentos, por tiempos. Eso no es ningún ejemplo. Un ejemplo es una vida centrada en el evangelio todo el tiempo. Hice esta resonancia. Cuando se pierde la autoridad sobre los hijos, raramente se puede hacer algo por ellos. Cuando se pierde la autoridad sobre los hijos, moral y espiritualmente, raramente se puede hacer algo por ellos. Y ya en esa instancia el decir será: ay caramba, yo ya no sé qué hacer con este muchacho, yo ya no sé qué hacer con esta muchacha, ya no me hace caso, ya no me escucha, ya no me obedece, ya yo no sé qué hacer. Has perdido tu autoridad sobre tus hijos. En esta historia de contrastes es innegable la diferencia en la actitud de una madre como Ana y la de un padre como Elí. El Cana y Ana se ocuparon de encaminar a su hijo. Ellos hicieron dos cosas. Dice en el capítulo 1, versículo 25, lo trajeron entre papá y mamá. Trajeron a su hijo Samuel ante Elí. Y otra cosa que hicieron, le transmitieron el legado de su propia fe. Por eso Samuel llegó a ser un profeta tan consagrado, tan lleno de la unción de Dios y tan usado por Dios, porque sus padres le transmitieron el legado de la fe. Papá, mamá, si tú no tienes un legado espiritual que transmitirles a tus hijos, no tienes nada, y tus hijos van a seguir por la vida sin nada. ¿Me entiendes lo que digo? Tal vez tú tengas plata que dejarles, o para darles un excelente estudio, que hagan una excelente carrera en la mejor universidad. Tal vez tienes propiedades que dejarles en tu testamento, qué sé yo, un buen apellido o lo que sea. Pero si no tienes un legado espiritual y moral que dejar a tus hijos, no van a tener nada con qué fundamentar su vida espiritual y moralmente a través de su propia historia. Elí inexplicablemente no le transmitió la fe a sus hijos, solamente les permitió ejercer el ministerio sacerdotal. Un ministerio que a la postre se convirtió en un negocio de familia. Y eso más tarde, en lugar de bendición, resultó ser una maldición para ellos. Papás y mamás, nosotros mismos determinamos cómo queremos que termine nuestra historia y la historia de tus hijos y de tu familia. Solo tenemos que ver los contrastes. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuáles son los mejores hijos? ¿Cuáles son los mejores padres? ¿Cuál es la mejor familia? Para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Dios les bendiga grandemente. Estemos de pie, por favor. Vamos a orar. Permítanme orar y terminamos. Dios bueno, Dios de toda gracia, esta mañana te alabamos. Bueno, ya es mediodía, pero nos gozamos, Dios, de este tiempo que hemos podido transcurrir aquí hoy. Gracias por la clase de escuela bíblica, gracias por el tiempo de la alabanza, gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, en esta historia, nuestra propia historia. Ayúdanos a discernir en los contrastes que esta historia nos presenta cuál es de verdad nuestro propio camino.
nuestro propio proceder y aquello a lo que somos llamados a ser como padres y madres en relación con nuestros hijos. ¿Qué clase de hijos queremos tener? ¿Qué clase de hijos tú quieres que nosotros tengamos? ¿Qué clase de hijos quieres que nuestros hijos sean? Está bien que estudien, que se abran camino en la vida, que se hagan a una profesión, que se hagan a todo lo que la vida ofrece de bueno. Eso está bien. Pero Padre, ayúdanos a comprender que si lo único en lo que estamos encaminando a nuestros hijos es en eso, entonces estamos llevándolos por el camino de la perdición. Si no actuamos para acceder a su vida espiritual y llevarlos a una decisión franca y sincera con Jesús, para que le sigan a Él como su Salvador y Señor. Ayúdanos a mirar la vida de nuestros hijos, ver su necesidad, sus luchas, a escuchar sus preguntas. Ayúdanos a comprender sus procederes. Ayúdanos a saber en qué andan nuestros hijos. Ayúdanos a ser los pastores de nuestros hijos. Ayúdanos a ser profetas en la vida de nuestros hijos. Llénanos de esa unción y de esa sabiduría que como padres necesitamos para ministrar profunda y seriamente en la vida de nuestros hijos. Padre, yo te ruego por todos los hijos de esta iglesia, todos estos jovencitos, estas jovencitas, estos niños y niñas que están levantándose acá. También te ruego por los padres, que tú les des la sabiduría, la entereza, la creatividad, la inteligencia, la autoridad, para que piensen, así como en tantas otras cosas, en la vida espiritual y moral de sus hijos. Dios eterno, que todo sea guiado por tu Santo Espíritu y que podamos tener en nuestra iglesia mejores padres, mejores hijos y mejores familias para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios les bendiga. Dios les bendiga.